Jorge, ayer nos quedamos en por qué no había ganado México en la Asamblea de la OEA y tú señalabas 2 puntos, 2 motivos. Lo recuperamos. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes hasta Nueva York. Hola, Joaquín. Una disculpa. No. Pues mira, en primer lugar, Joaquín, creo que Estados Unidos no hizo la tarea. La ausencia del secretario Tillerson creo que fue sintomática. Es decir, no le dieron la importancia al asunto que yo creo que merece y por tanto probablemente no torcieron los brazos de los 14 países que no votaron a favor. Algunos se abstuvieron y otros votaron en contra. Los que votaron en contra, difícil convencerlos, aunque Dominicana tal vez. Los otros sí, los abstencionistas eran más fáciles de convencer y todo indica que Estados Unidos no hizo la chamba por omisión o porque no les importaba lo suficiente o porque no querían gastar canicas en esto. Y esa es una primera razón, que no es de ninguna manera culpa de México, pero en la medida en que Estados Unidos está siguiendo un poquito la pauta de México, y no al revés, por cierto, muy chistosos algunos medios en México que lo ven al revés, pues creo que ahí fue un factor muy importante. Y segundo, pues no digo que México no haya hecho la tarea, pero estos países son muy sensibles, varios de ellos. Digo, obviamente no estoy hablando de Nicaragua, de Bolivia, que no van a votar con México, o con Estados Unidos, o con Brasil, o con Argentina, con Chile, con Colombia, con Uruguay, incluso gobernado por el Frente Amplio de izquierda, contra Venezuela, contra el gobierno de Maduro más bien. Pero los cubanos tienen una gran influencia en las pequeñas islas del Caribe, San Vicente y Grenadinas, Dominica, varias más, Antigua y Barbuda. Tiene una gran influencia porque tiene una política que se remonta a 30 o 40 años, Joaquín, en estas islas. Mandan maestros, mandan médicos, mandan deportistas o instructores de deportes, mandan agentes de seguridad y de inteligencia también, desde luego, y han tenido una presencia ahí que se remonta, insisto, a los años 70 en muchos casos. Y por tanto la opinión de Cuba es fundamental. Obviamente Cuba está haciendo todavía todo lo que puede para salvarle el pellejo a Nicolás Maduro, porque es hasta cierto punto pues no solo un aliado, una especie de acólito, una especie de subordinado suyo. Eso no quiere decir que Cuba no sea sensible a la influencia de otros países y en particular de México. El gobierno de Peña ha hecho hasta lo imposible, se ha desvivido en tratar de quedar bien con Cuba, desde el principio del sexenio del presidente Peña Nieto. Bueno, por lo menos que obtenga algo a cambio. Les perdonamos la deuda, ha ido Peña Nieto a Cuba sin visitar a los disidentes, vino Raúl Castro a Mérida en visita oficial, en realidad la primera vez que hay una visita oficial bilateral de un presidente de Cuba a México. Todas las demás han sido o bien en el marco de tomas de posesión desde el 88 o bien en el marco de cumbres de distinto tipo. Pero Fidel Castro vino cuando tu papá era canciller, al día siguiente de romper con Nicaragua a Cancún. Fue la primera vez que venía, en efecto, a Cancún o a Cozumel. Creo que fue Cozumel. Empezó Cozumel y terminó en Cancún. Fue en Cancún, tú estabas ahí, lo recuerdas desde luego mejor que yo, Joaquín, pero digamos, no fue una visita de esas muy rápidas. Luego una segunda vez también, cuando el presidente Reagan le dijo al presidente López Portillo, si va a Castro no voy yo. A la norte-sur. A la norte-sur, pero ambas fueron, digamos, visitas de pisa y corre de un par de horas. Aquella no se quedó a dormir. De protocolo. Se quedó a dormir. O aquella vez se habrá quedado. Pero digamos, no fue una visita oficial, una cosa así muy... ¿Qué es como se deben hacer estas cosas? El cuento y protocolo y todo eso no sirve de mayor cosa. Pero el hecho es que la primera visita oficial, bilateral, fue la de Raúl Castro a Mérida. No es poca cosa. Eso no lo sabía. Y digamos, no es poca cosa. Peña Nieto ha hecho muchísimo por quedar bien con Cuba. Yo no considero que es una política correcta, pero es la que ha seguido, pues por lo menos que haya algo a cambio por parte de los cubanos. Yo no he visto una flor de su jardín para nosotros. Pues es que es la ley del embudo.
para de parte de los cubanos, desde luego. Entonces, pero esta era una muy buena oportunidad. Tal vez no había condiciones en Cancún esta vez para recurrir a los cubanos que no estaban en persona, para que ellos influyeran sobre Venezuela, sobre los países pequeños, del Caribe. Y tal vez México no quería usar las fichas que tenemos con Cuba para esta ocasión, lo entiendo. Pero digamos, esta es la otra explicación, es decir, si Estados Unidos por su lado no hizo la tarea y si nadie le pidió a los cubanos que ellos influyeran de una manera positiva y que eso a la larga les iba a redituar a los propios cubanos con Estados Unidos y con otros países como México, como el nuevo gobierno de Brasil, etcétera, etcétera, bueno, pues entonces los países del Caribe votaron en función de la cercanía que tienen con Venezuela. San Vicente y Grenadinas, que es uno de los que votó no, les construyó Venezuela su aeropuerto internacional que no tenían. Así es. Bueno, pues oye, pues no es poca cosa para un país de 50,000 habitantes. Un aeropuerto, yo creo que viven más personas en el aeropuerto que en el resto de la isla o algo así. Sí, sin duda. En fin, pues esos fueron los motivos por los que no se reunieron los votos, por la influencia determinante de Cuba y Venezuela en el Caribe. Y sobre todo, yo creo que es un factor muy importante. Pues por eso no reunieron los votos. En fin. Ahora, para la siguiente hay países con quien también se puede trabajar. Por ejemplo, el nuevo presidente de Ecuador, por más de que el anterior presidente Rafael Correa siga ejerciendo mucha influencia en Ecuador, pues sí creo que también es alguien el nuevo que puede ser sensible a argumentos de México, de Brasil, de Perú, su vecino, y otros, Colombia desde luego. Si, oye, ya basta de esto, ¿no ves lo que está pasando en Venezuela? Vamos a tratar de hacer algo. En fin, pues gracias, Jorge, te mando un abrazo hasta Nueva York y nos vemos el jueves. Un fuerte abrazo, Joaquín. Que estés muy bien, es el doctor Jorge Castañeda.